Cuando el anciano desconocido deslizó el fajo de billetes en mi mano y susurró "Sal ahora por la puerta trasera, tu vida está en peligro", sentí que el mundo se detenía. Sus ojos grises me miraban con una urgencia que helaba la sangre. Sandra acababa de salir para atender una llamada. Las velas seguían encendidas en nuestra mesa. El vino aún tibio en las copas. Todo parecía perfecto hasta ese momento. Pero algo en la voz de ese hombre, algo en la forma como temblaban sus manos al entregarme ese dinero, me decía que no estaba bromeando. Me decía que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Déjenme retroceder un poco. Mi nombre es Adolfo. Tengo 64 años y toda mi vida he sido un hombre de rutinas. Trabajé 42 años en la misma compañía de seguros. Nunca fui rico, pero tampoco me faltó nada. Viví con responsabilidad, pagué cada cuenta a tiempo, ahorré cada centavo que pude. Hace 3 meses me jubilé. Fue un momento agridulce. Extrañaba la oficina, extrañaba a mis compañeros, pero también estaba emocionado. Por primera vez en décadas, Sandra y yo tendríamos tiempo. Tiempo para viajar. Tiempo para reconectarnos. Tiempo para ser jóvenes otra vez, aunque nuestros cuerpos ya no lo fueran. Sandra, mi esposa, la mujer con quien compartí 36 años de mi vida. La conocí en una fiesta de la compañía. Ella era nueva en el departamento de recursos humanos. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era atenta, cariñosa, siempre sabía qué decir para hacerme sentir especial. Nos casamos 2 años después. Nunca tuvimos hijos. Ella decía que prefería que fuéramos solo nosotros dos. Yo acepté. Siempre acepté todo lo que Sandra quería. Porque la amaba. Porque confiaba en ella. Porque pensaba que ella me amaba de la misma forma. Los primeros años fueron buenos. Viajábamos cada verano. Cenábamos juntos todas las noches. Ella me esperaba con la cena lista cuando llegaba del trabajo. Yo le traía flores cada viernes. Teníamos una vida tranquila, predecible, segura. O eso creía yo. Con el tiempo, noté pequeños cambios. Sandra pasaba más tiempo en su teléfono. Decía que eran amigas del trabajo, grupos de chat, cosas sin importancia. A veces salía los sábados por la tarde y regresaba tarde en la noche. Dijo que había empezado clases de yoga, luego un club de lectura. Yo nunca cuestioné nada. Confiaba en ella. Completamente. Cuando me jubilé, pensé que las cosas mejorarían. Que pasaríamos más tiempo juntos. Pero Sandra parecía distante. Evitaba mis abrazos. Sus besos eran fríos, mecánicos. Cuando le propuse que hiciéramos un viaje, ella siempre tenía una excusa. Demasiado caro. Demasiado cansada. Tal vez después. Yo insistí. Le dije que teníamos ahorros. Que habíamos trabajado toda la vida para este momento. Finalmente aceptó, pero con una condición. Primero, una cena romántica. Como en los viejos tiempos. Para reconectarnos antes del viaje. Yo estuve de acuerdo. Me emocioné. Reservé mesa en el restaurante más elegante de la ciudad. El Mirador del Valle. Un lugar con vista a las montañas, luces tenues, música suave. El lugar perfecto para recordarle cuánto la amaba. Esa noche, Sandra se veía hermosa. Llevaba un vestido negro que no le había visto antes. Su cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Sonreía, pero había algo extraño en esa sonrisa. Algo que no lograba descifrar. Durante la cena, hablamos de cosas triviales. El clima. Los vecinos. Nada profundo. Nada real. Yo intenté tocar su mano sobre la mesa, pero ella la retiró con sutileza. Dijo que tenía frío. Pedí que subieran la calefacción. Entonces sonó su teléfono. Ella miró la pantalla y su expresión cambió. Se puso tensa. Nerviosa. Tengo que contestar esto, dijo levantándose. Es importante. Vuelvo en un momento. Salió hacia el pasillo que llevaba a los baños. La vi alejarse. Me quedé solo en la mesa, mirando las velas, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Fue entonces cuando el anciano de la mesa contigua se inclinó hacia mí. No lo había notado antes. Era un hombre de unos 70 años, delgado, con el rostro marcado por arrugas profundas. Llevaba un traje gris gastado. Sus manos temblaban ligeramente. Disculpe, susurró. Su voz era apenas audible. No tengo mucho tiempo. Su esposa va a regresar en cualquier momento.
Lo miré confundido. ¿Perdón? ¿Lo conozco? No, pero conozco a su esposa. O mejor dicho, conozco lo que ella es. Sentí un escalofrío. ¿De qué está hablando? Él sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Dentro había billetes. Muchos billetes. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Aquí hay $2,000. Suficiente para un taxi y un hotel por varios días. Escúcheme bien porque solo puedo decir esto una vez. Cuando su esposa regrese, actúe normal. Termine la cena. Pero cuando ella vaya al baño, o cuando se distraiga, usted sale por la puerta trasera de la cocina. No regrese a su casa esta noche. No regrese mañana. Busque un lugar seguro y llame a un abogado. Uno bueno, que no sea de esta ciudad. ¿Está loco? ¿Por qué haría eso? Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Porque hace 7 años, yo estaba sentado donde usted está ahora, con mi esposa, en nuestro aniversario. Y no escuché la advertencia que alguien intentó darme. Perdí todo. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Casi pierdo mi vida. Su esposa no es quien usted cree. Y si no huye ahora, en 3 días no tendrá nada. Ni siquiera su libertad. Mi corazón latía como tambor. Esto es ridículo. Sandra y yo llevamos 36 años juntos. Exacto, 36 años. Esperando, planeando, hasta que usted se jubilara y tuviera acceso a todo su dinero. Ahora es el momento perfecto para ella. No le creo. Usted está confundido o... Mire hacia la entrada, me interrumpió. Ve a esos 2 hombres que acaban de entrar. Giré discretamente. 2 hombres con trajes oscuros habían entrado al restaurante. Uno era corpulento, con cicatriz en la mejilla. El otro era más joven, delgado, con mirada fría. Ambos miraban directamente hacia nuestra zona. El anciano apretó mi mano. Esos hombres no están aquí por casualidad. En 5 minutos, su esposa regresará. Le dirá que no se siente bien y querrá irse. Cuando salgan al estacionamiento, ellos lo seguirán. Habrá un accidente, o un asalto. Usted terminará hospitalizado, o peor. Y mientras esté incapacitado, ella tomará control de todo. Esto es una locura. Tome el dinero. Váyase. Ahora. Su voz era desesperada. No cometa mi error. Por favor. En ese instante vi a Sandra regresando. Caminaba hacia la mesa con esa sonrisa extraña. El anciano soltó mi mano y se recostó en su silla, fingiendo leer el menú. El sobre con el dinero quedó sobre mi regazo, oculto bajo la servilleta. Mi mente era un torbellino. Nada de esto tenía sentido. Pero algo profundo en mi instinto, me gritaba que ese hombre decía la verdad. Sandra se sentó frente a mí con movimientos calculados. Demasiado lentos. Demasiado estudiados. Sus ojos me recorrieron el rostro como buscando algo. ¿Sospecha? ¿Confirmación? No lo sé. Yo intenté mantener la compostura. Tomé mi copa de vino con mano temblorosa y bebí un sorbo. El líquido me supo amargo. Todo me sabía amargo de repente. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar casual. Mi voz salió más aguda de lo normal. Sí, solo era Susana. Ya sabes cómo es ella, siempre con dramas. Sandra acomodó su servilleta sobre el regazo. Sus movimientos eran perfectos. Ensayados. Pedimos el postre. Miré discretamente hacia los 2 hombres de la entrada. Ahora estaban sentados en una mesa cerca de la puerta principal. El corpulento me observaba sin disimulo. El más joven revisaba su teléfono, pero cada pocos segundos levantaba la vista hacia nosotros. Mi corazón galopaba. El sobre con los $2,000 quemaba contra mi muslo. Adolfo, ¿me estás escuchando? La voz de Sandra sonó más cortante. Te pregunté si quieres postre. No, yo creo que estoy satisfecho. Las palabras salieron atropelladas. De hecho, me siento un poco mal del estómago. Ella ladeó la cabeza. Ese gesto que antes me parecía tierno ahora se veía depredador. ¿Quieres que nos vayamos? Ahí estaba. Exactamente como el anciano había predicho. Ella quería irse. Salir al estacionamiento, donde esos hombres podrían seguirnos. Mi mente trabajaba a velocidad frenética. Si decía que sí, estaría caminando directo a una trampa.
Si decía que no, ella sospecharía. ¿Sabes qué? Creo que solo necesito ir al baño. Tal vez me refrescaré un poco la cara. Me puse de pie, el sobre escondido bajo mi saco. Pide un café para mí. Volveré en un momento. No esperé su respuesta. Caminé hacia el pasillo de los baños con pasos medidos. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Las de Sandra. Las de los dos hombres. La del anciano desconocido que había trastornado mi mundo en cuestión de minutos. Al girar en el pasillo, aceleré el paso. Había una señal de salida de emergencia al final. Recordé lo que el anciano dijo. La puerta trasera de la cocina. Empujé las puertas batientes de la cocina. 3 cocineros me miraron sorprendidos. Disculpen, emergencia, murmuré pasando entre ellos. Uno intentó detenerme, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta metálica del fondo. La abrí de golpe. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Estaba en un callejón trasero. Contenedores de basura. Cajas apiladas. El sonido distante del tráfico. Corrí. A mis 64 años, corrí como no lo hacía desde mi juventud. Mis rodillas protestaban. Mis pulmones ardían. Pero el miedo me daba alas. Al final del callejón giré a la derecha. Luego a la izquierda. Busqué calles iluminadas. Gente. Testigos. Cualquier cosa que me hiciera sentir menos vulnerable. Finalmente vi un taxi estacionado frente a una farmacia. Me lancé hacia él y golpeé la ventana. Por favor. Necesito que me lleve lejos de aquí. Ahora. El taxista, un hombre de mediana edad con gorra de béisbol, me miró con desconfianza. ¿Está bien, señor? Se ve muy alterado. Solo maneje. Por favor. Le pagaré el doble. El triple. Saqué el sobre con los billetes. Sus ojos se agrandaron al ver el dinero. Está bien, está bien. Suba. Me dejé caer en el asiento trasero. Lléveme al centro. A cualquier hotel. Uno discreto. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera. Esperaba ver a los 2 hombres corriendo tras nosotros. Pero la calle estaba vacía. Solo luces de neón y sombras. Apoyé la cabeza contra el vidrio frío. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había huido de mi propia esposa basándome en las palabras de un completo extraño? Saqué mi teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Sandra. 9 mensajes. ¿Dónde estás? Adolfo, contesta. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Estoy preocupada. Llámame ahora. No entiendo qué está pasando. Si esto es una broma, no tiene gracia. Adolfo, me estás asustando. Leí cada mensaje con las manos temblorosas. Sonaban genuinos, preocupados, amorosos. Tal vez el anciano estaba equivocado. Tal vez yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Tal vez Sandra estaba en el restaurante, realmente asustada, sin entender por qué su esposo había desaparecido sin explicación. Mis dedos se movieron sobre el teclado, listos para escribirle, para explicarle, para disculparme. Pero entonces recordé los ojos del anciano. Esa tristeza infinita. Esa advertencia desesperada. Perdí todo. Mi casa. Mis ahorros. Mi dignidad. Apagué el teléfono. El taxista me dejó frente a un hotel pequeño llamado Refugio del Viajero. No era elegante, pero se veía limpio y anónimo. Pagué en efectivo. El recepcionista, un joven con tatuajes en los brazos, apenas me miró mientras me entregaba la llave de la habitación 212. Subí por las escaleras. El pasillo olía a desinfectante y tabaco viejo. Abrí la puerta de mi habitación. Una cama individual. Una televisión antigua. Un baño pequeño. Me senté en el borde de la cama y por primera vez desde que el anciano me habló, dejé que todo me golpeara de verdad. ¿Qué estaba haciendo? Había huido de mi esposa. De mi casa. De mi vida. ¿Basándome en qué? En las palabras de un loco en un restaurante. En una paranoia repentina. En 2 hombres que probablemente solo estaban cenando. Me cubrí el rostro con las manos. Tal vez estaba perdiendo la razón. Tal vez la jubilación me había afectado más de lo que pensaba. Tal vez necesitaba ayuda psiquiátrica. Pero entonces recordé algo más. Algo que había olvidado hasta ese momento. 3 semanas atrás, Sandra había insistido en que actualizáramos nuestro testamento. Dijo que ahora que yo estaba jubilado, era importante tener todo en orden.
Fuimos con Damián, un abogado que ella conocía. Un hombre pulcro, de sonrisa amable y apretón de manos firme. Revisamos todos los documentos. Sandra sería la beneficiaria de todo en caso de mi muerte. Y yo el de ella. Normal. Matrimonial. Lógico. Pero ahora, en esta habitación de hotel barata, ese recuerdo tomaba un tinte siniestro. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué justo ahora? Y había más. 2 meses atrás, Sandra sugirió que consolidáramos todas nuestras cuentas bancarias. Para simplificar, dijo, para tener mejor control de nuestras finanzas en la jubilación. Yo accedí. Firmé los papeles sin leerlos con cuidado. Confiaba en ella. Siempre confié. Pero ahora me preguntaba, ¿cuánto acceso tenía Sandra realmente a nuestro dinero? ¿Podía ella vaciarlo todo sin mi consentimiento? La respuesta me aterraba. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí. Miles de luces. Miles de vidas. Todas siguiendo su curso normal mientras la mía se desmoronaba. Mi teléfono apagado descansaba sobre la mesita de noche como una bomba sin detonar. Sabía que en cuanto lo encendiera, todo explotaría. Las llamadas. Los mensajes. Las preguntas. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar si el anciano estaba en lo cierto o si yo estaba perdiendo la cordura. Con manos temblorosas, encendí el teléfono. La pantalla se iluminó. 32 llamadas perdidas. 41 mensajes. Todos de Sandra. Los últimos eran diferentes. Ya no sonaban preocupados. Sonaban furiosos. ¿Dónde diablos estás? Esto no tiene ningún sentido. ¿Me dejaste en el restaurante? ¿En serio? Tuve que pagar la cuenta sola. Cuando regreses a casa, vamos a tener una conversación muy seria. No puedes hacer esto. No puedes simplemente desaparecer. Pero el último mensaje era el que me heló la sangre. Había llegado hace apenas 10 minutos. Adolfo, si no regresas esta noche, voy a tener que tomar medidas. No me obligues a hacer algo que ambos lamentaremos. No era una súplica. Era una amenaza. Clara. Directa. La Sandra que yo conocía nunca hablaría así. La Sandra que yo amaba nunca usaría ese tono. A menos que esa Sandra nunca hubiera existido realmente. A menos que durante 36 años, yo hubiera estado viviendo con una extraña. Con una actriz. Con una depredadora esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Y ese momento había llegado esta noche. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama del hotel, mirando el teléfono, esperando que sonara. Esperando que Sandra me llamara con su voz dulce de siempre, preocupada, confundida, preguntándome qué había pasado. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Porque significaba que ella estaba planeando algo. Calculando su próximo movimiento. Preparando su estrategia. A las 6 de la mañana, finalmente me atreví a encender la televisión. Necesitaba distraerme. Necesitaba pensar en algo diferente aunque fuera por un momento. Pero cuando apareció el noticiero local, mi mundo se detuvo por segunda vez en menos de 12 horas. La presentadora, una mujer rubia con traje azul, hablaba con expresión seria. Noticias de último momento. La policía busca a Adolfo Ramírez, de 64 años, quien desapareció anoche de un restaurante en circunstancias misteriosas. Su esposa, Sandra Ramírez, reportó su desaparición alrededor de las 11 de la noche, expresando profunda preocupación por su estado mental. Según la señora Ramírez, su esposo había mostrado comportamiento errático en días recientes, incluyendo episodios de paranoia y confusión. Si alguien tiene información sobre el paradero del señor Ramírez, por favor comuníquese con las autoridades. Mi fotografía apareció en pantalla. Era una foto vieja, de mi credencial del trabajo. Me veía más joven, más feliz. El hombre en esa foto no sabía lo que le esperaba. No sabía que su vida era una mentira. La presentadora continuó. La familia pide que si alguien ve al señor Ramírez, no se acerque. Podría estar desorientado y potencialmente peligroso para sí mismo. Apagué la televisión. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer el control remoto. Sandra había jugado su primera carta. No me estaba buscando como esposa preocupada. Me estaba pintando como un hombre inestable, peligroso, un anciano confundido que necesitaba ayuda. Y si alguien me encontraba, si la policía me llevaba de vuelta, yo sería el loco.
El paranoico. El que huyó sin razón de su amorosa esposa. Me di cuenta entonces de la genialidad perversa del plan. Si yo regresaba por mi cuenta, ella controlaría la narrativa. Diría que tuve un episodio psicótico, que necesitaba tratamiento, tal vez internamiento. Y mientras yo estuviera medicado, declarado mentalmente incapaz, ella tendría poder legal sobre todas nuestras finanzas, sobre nuestra casa, sobre mi vida. Y si yo no regresaba, si permanecía escondido, ella eventualmente me declararía desaparecido, luego muerto, y heredaría todo de todas formas. Estaba atrapado. Jaque mate desde todos los ángulos. Pero el anciano del restaurante había dicho algo más. Algo que en ese momento no procesé completamente. Busque un lugar seguro y llame a un abogado. Uno bueno, que no sea de esta ciudad. Saqué mi billetera. Dentro tenía mi licencia de conducir, algunas tarjetas de crédito y la tarjeta de presentación de Damián, el abogado de Sandra. La observé con desprecio. Él era parte de esto, estaba seguro. La forma como nos había apurado a firmar los documentos. La forma como sonreía mientras Sandra hablaba. Rompí la tarjeta en pedazos pequeños y los arrojé al cesto de basura. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien que conociera mi verdadera historia. Alguien que supiera que yo no estaba loco. Pensé en mis antiguos compañeros de trabajo, pero la mayoría se había mudado después de jubilarse. Pensé en nuestros vecinos, pero todos conocían más a Sandra que a mí. Ella era la sociable, la encantadora, la que organizaba las reuniones del vecindario. Yo solo era el esposo callado que trabajaba demasiado. Entonces recordé a Norma, mi hermana menor. Nos habíamos distanciado en los últimos años. Sandra siempre tenía una excusa para no visitarla. Decía que Norma era entrometida, chismosa, que siempre estaba criticando nuestro matrimonio. Ahora me preguntaba si Norma había visto algo que yo no quise ver. Si ella había intentado advertirme y yo, cegado por el amor, no escuché. Tomé el teléfono del hotel. No podía usar mi celular. Probablemente Sandra podía rastrearlo. Marqué el número de Norma que sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que contestara. Hola. Su voz sonaba adormilada. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Norma, soy yo. Adolfo. Hubo un silencio. Luego, ¿Adolfo? ¿Por qué me llamas desde un número desconocido? Vi las noticias. Sandra dijo que... Norma, escúchame. Todo lo que Sandra está diciendo es mentira. No estoy confundido. No estoy teniendo un episodio. Estoy huyendo porque alguien me advirtió que mi vida está en peligro. Otro silencio más largo. Podía imaginarla sentada en su cama, procesando mis palabras, decidiendo si su hermano mayor finalmente había perdido la razón. Adolfo, esto suena loco, lo sé, suena completamente demente, pero necesito que confíes en mí, solo esta vez. Por favor. Mi voz se quebró. Eres la única familia que me queda, la única persona que podría creerme. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Finalmente habló. ¿Dónde estás? En un hotel. No puedo decirte cuál por teléfono, pero necesito que vengas. Necesito tu ayuda para encontrar un abogado. Alguien que no conozca a Sandra. Alguien de fuera de la ciudad. Adolfo, si Sandra presentó un reporte con la policía, y tú estás escondido, eso te hace ver peor. Deberías regresar y aclarar. No. Grité más fuerte de lo que pretendía. Bajé la voz. No puedo regresar. Si regreso, ella gana. Ya tiene todo planeado. El testamento. Las cuentas bancarias. Los testigos que dirán que estoy inestable. Si regreso, pierdo todo. Incluida mi cordura, porque me internarán y me llenarán de medicamentos hasta que ya no sepa ni quién soy. Norma guardó silencio por un largo momento. Cuando habló otra vez, su voz era diferente. Más suave. Más seria. Siempre supe que había algo raro con Sandra. Algo que no podía señalar exactamente. La forma como te controlaba. Como te alejaba de todos. Mamá lo vio también antes de morir. Me lo dijo. Dijo que esa mujer no te amaba de verdad. Que solo estaba esperando algo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo intenté, Adolfo. Varias veces.
Pero tú la defendías. Decías que yo estaba celosa, que no la conocía bien. Eventualmente dejé de intentarlo porque cada vez que lo hacía, tú te alejabas más de mí. Y yo prefería tenerte distante que no tenerte en absoluto. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Lo siento. Siento no haberte escuchado. Ahora no importa. Lo que importa es sacarte de esto. Dame una hora. Voy a hacer algunas llamadas. Conozco a una abogada en la capital. Marcela Fuentes. Es buena. Dura. No se deja intimidar. Si alguien puede ayudarte, es ella. Pero Adolfo, necesito que me digas exactamente qué pasó. Todo. Desde el principio. Le conté todo. El anciano en el restaurante. El dinero. La advertencia. Los 2 hombres. Mi huida. Los mensajes amenazantes de Sandra. El reporte policial. Cuando terminé, Norma suspiró profundamente. Ese anciano que te advirtió. ¿Captaste su nombre? No. Todo pasó tan rápido. Necesitamos encontrarlo. Él es tu única prueba de que no estás inventando esto. Que había una amenaza real. ¿Cómo lo encontramos? Ni siquiera sé quién es. Regresaremos al restaurante. Pediremos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los empleados deben recordarlo. Un anciano solo, cenando en la mesa junto a la tuya. Alguien lo vio. Alguien lo conoce. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una chispa de esperanza. No estaba solo. No estaba loco. Tenía a mi hermana. Y ella me creía. Gracias, Norma. No sabes lo que esto significa para mí. Somos familia, Adolfo. Debí haber peleado más por ti hace años. No cometeré el mismo error ahora. Quédate donde estás. No salgas. No uses tu celular. No hables con nadie. Vendré a buscarte al mediodía. Mientras tanto, voy a contactar a Marcela y a investigar un poco sobre Damián, ese abogado que mencionaste. Si está involucrado en esto, debe haber un rastro. Los criminales siempre dejan rastros. Colgó. Me quedé mirando el teléfono del hotel. Afuera, la ciudad despertaba. Escuchaba el tráfico, las bocinas, la vida normal continuando mientras mi mundo permanecía suspendido en el caos. Miré el sobre con el dinero del anciano. Aún quedaban más de $1,800. Me pregunté quién era ese hombre. ¿Por qué me había ayudado? ¿Qué le había pasado para que conociera tan bien el peligro que yo enfrentaba? Y entonces lo comprendí. Él no me salvó por bondad. Me salvó porque nadie lo salvó a él. Porque había sufrido exactamente lo que yo estaba a punto de sufrir. Y no quería que otra persona pasara por ese infierno. Era su forma de redención. Su forma de convertir su tragedia en algo significativo. Donde quiera que estuvieras, anciano desconocido, te debía mi vida. Las horas hasta el mediodía fueron las más largas de mi vida. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Cada sirena en la calle me convencía de que venían por mí. Me asomaba por la ventana cada 10 minutos, buscando patrullas, buscando a los 2 hombres del restaurante, buscando cualquier señal de que me habían encontrado. Pero la calle permanecía normal. Gente yendo al trabajo. Madres llevando niños a la escuela. Un mundo que seguía girando ajeno a mi pesadilla personal. A las 12 en punto, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. Adolfo, soy yo. La voz de Norma. Abrí rápidamente. Mi hermana entró como un torbellino, cargando un bolso grande y una expresión de determinación feroz. Me abrazó fuerte. ¿Estás bien? Gracias a Dios. ¿Trajiste noticias? Ella asintió, cerrando la puerta con seguro. Hablé con Marcela. Acepta tu caso. Pero necesita verte hoy mismo. También investigué a Damián Cortés, el abogado de Sandra. Sacó una tablet de su bolso y me mostró la pantalla. Mira esto. Era un artículo de periódico de hace 4 años. El titular decía, abogado involucrado en caso de fraude matrimonial evita cargos por falta de pruebas. La foto mostraba a Damián saliendo de una corte, con la misma sonrisa que yo recordaba. El artículo explicaba que había sido investigado por ayudar a mujeres a despojar a sus esposos ancianos mediante documentos fraudulentos, pero el caso fue desestimado por tecnicismos legales. No fue el único caso, continuó Norma deslizando hacia otro artículo. Aquí hay otro de hace 2 años. Y otro de hace 6 meses. Siempre el mismo patrón.
Mujeres casadas con hombres mayores. Los hombres terminan sin nada. Damián siempre está involucrado en la parte legal, pero nunca hay suficientes pruebas para condenarlo. Sentí náuseas. Sandra lo sabía. Por eso insistió en ir con él. Exacto. Y hay más. Investigué el historial de Sandra antes de que se casaran. ¿Sabías que estuvo casada antes que contigo? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? No. Ella me dijo que yo era su primer marido. Norma negó con la cabeza. Se casó a los 23 años con un empresario llamado Hernán Valdés. Él tenía 52. El matrimonio duró 11 años. Hernán murió de un infarto repentino. Sandra heredó todo. Más de $500,000 entre propiedades y seguros de vida. Dios mío. Adolfo, Sandra tiene un patrón. Busca hombres mayores, estables, con buenos ahorros. Se casa con ellos. Espera. Y cuando llega el momento justo, cuando tienen acceso a su dinero de jubilación o pensiones, algo sucede. Ya sea muerte o desaparición o declaración de incapacidad mental. Y ella se queda con todo. Me dejé caer en la cama. 36 años. 36 años de mi vida. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella es profesional. Porque sabe exactamente cómo actuar. Cómo ser la esposa perfecta. Cómo no levantar sospechas hasta que es demasiado tarde. Norma se sentó junto a mí y tomó mi mano. Pero esta vez cometió un error. Esta vez tuviste una advertencia. Y esta vez no está sola en esto. Está trabajando con un equipo. Damián, probablemente esos hombres del restaurante, quién sabe quién más. Y donde hay equipo, hay fisuras. Hay desacuerdos. Hay evidencia. El anciano, dije de repente. El hombre que me advirtió. Necesitamos encontrarlo. Ya estoy en eso. Fui al restaurante esta mañana temprano, antes de venir aquí. Hablé con el gerente. Me mostró las grabaciones de seguridad de anoche. Sacó su teléfono y me mostró una foto de pantalla. Era borrosa pero clara. El anciano sentado en su mesa, mirando hacia donde yo estaba. Su nombre es Eliseo Vargas. Es cliente frecuente del restaurante. El gerente me dio su número de teléfono. Ya lo llamé. Y viene para acá. Debe llegar en 1 hora. Adolfo, ese hombre pasó por exactamente lo mismo que tú estás pasando. Su esposa trabajó con el mismo grupo. Damián era su abogado también. Eliseo perdió todo. Su casa, sus ahorros de toda la vida. Casi termina en un asilo psiquiátrico. Le tomó 3 años recuperarse y otros 2 años reunir pruebas de lo que le hicieron. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El estatuto de limitaciones había pasado. No pudo procesarlos legalmente. Por eso me advirtió. No quería que yo sufriera lo mismo. Exacto. Y ahora quiere ayudarte. Tiene información, documentos, nombres, todo lo que reunió durante su investigación personal. Marcela dice que con eso y con tu testimonio, podemos construir un caso. No solo para protegerte a ti, sino para finalmente exponer a toda esta red. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era la víctima asustada huyendo en la noche. Ahora tenía aliados. Tenía información. Tenía una oportunidad de pelear. ¿Qué hay de Sandra? ¿Qué está haciendo ella ahora? Norma vaciló. Ha estado muy activa en redes sociales. Publicó tu foto con un mensaje emocional sobre cómo estás desaparecido y ella está destrozada. Tiene cientos de comentarios de apoyo. Gente ofreciendo ayuda para buscarte. Ella está jugando perfectamente el papel de esposa preocupada. Está creando su narrativa. Para cuando yo aparezca, todos ya creerán que estoy enfermo. Por eso no puedes simplemente aparecer. Necesitas estrategia. Marcela tiene un plan. Pero primero, necesitamos reunir toda la evidencia posible. Eliseo es clave. Damián es el eslabón débil. Y necesitamos acceso a tus cuentas bancarias para documentar cualquier movimiento sospechoso que Sandra haya hecho. No puedo acceder a mis cuentas sin que ella lo sepa. Si intento entrar, recibirá una notificación. Marcela se encargará de eso. Tiene contactos en instituciones financieras. Puede solicitar los registros bajo protección legal, pero llevará algunos días. Norma miró su reloj.
Eliseo debe estar por llegar. Mientras tanto, te traje algunas cosas. Abrió su bolso y sacó ropa, artículos de higiene, una gorra y lentes oscuros. No puedes quedarte aquí mucho tiempo. Este hotel es demasiado público. Tengo una cabaña en las afueras. A 2 horas de aquí. Nadie sabe de ese lugar. Ni siquiera Sandra. Iremos allá esta noche después de reunirnos con Eliseo y Marcela. Gracias, Norma. No sé cómo agradecerte. Salvando tu vida es suficiente agradecimiento. Y Adolfo, cuando todo esto termine, cuando Sandra y sus cómplices estén tras las rejas, quiero que me prometas algo. Lo que sea. Que nunca más ignorarás las señales de advertencia. Que nunca más confiarás ciegamente sin cuestionar. Que valorarás tu propia intuición tanto como valoras el amor de otra persona. Asentí, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. 30 minutos después, tocaron la puerta otra vez. Norma abrió. Un anciano delgado con cabello gris y ojos cansados entró lentamente. Era él. El hombre del restaurante. Eliseo. Nos miramos en silencio por un momento. Luego extendió su mano. Me alegra que hayas escapado, Adolfo. Que hayas escuchado. Estreché su mano. Era firme a pesar de su apariencia frágil. Me salvaste la vida. Aún no. Tu vida solo estará a salvo cuando esa mujer y todos sus cómplices estén donde deben estar. Y para eso, necesitamos trabajar juntos. Se sentó en la única silla de la habitación y sacó una carpeta gruesa de su maletín. Esta carpeta contiene 5 años de investigación. Nombres, direcciones, patrones, víctimas. Sandra no es la única. Hay al menos 7 mujeres trabajando con este grupo. Damián es el cerebro legal. Pero hay alguien más arriba. Alguien que coordina todo. Alguien que selecciona a las víctimas, entrena a las mujeres, planifica las estafas. ¿Quién? Eliseo abrió la carpeta y señaló una foto. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con expresión fría. Su nombre es Marcelo Estrada. Es psicólogo de profesión. Experto en manipulación y control mental. Él diseña los perfiles. Enseña a estas mujeres cómo ser las esposas perfectas, cómo detectar vulnerabilidades, cómo aislar a sus víctimas de familia y amigos, cómo crear dependencia emocional. Miré la foto con horror. ¿Y por qué la policía no ha hecho nada? Porque son inteligentes. Nunca dejan pruebas directas. Todo parece legítimo en papel. Matrimonios reales. Documentos legales firmados voluntariamente. Muertes que parecen naturales o accidentales. Declaraciones de incapacidad mental respaldadas por doctores corruptos. Es un sistema perfecto. O lo era hasta ahora. ¿Qué cambió? Eliseo sonrió por primera vez. Una sonrisa triste pero decidida. Tú cambiaste todo. Porque escapaste antes de que pudieran ejecutar su plan. Porque ahora tienes tiempo para prepararte. Y porque esta vez, tenemos a alguien del otro lado dispuesto a testificar antes de que sea demasiado tarde. Norma se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, Adolfo necesita protección legal inmediata. Marcela puede solicitar una orden de restricción temporal contra Sandra basándose en amenazas documentadas. Segundo, necesitamos acceso a los registros financieros antes de que Sandra pueda borrar evidencia. Tercero, necesitamos grabar una confesión. ¿Una confesión de quién? ¿De Sandra? ¿O de Damián? O mejor aún, de Marcelo. Eliseo se recostó en la silla. Y yo sé exactamente cómo conseguirla. El plan de Eliseo era arriesgado. Casi suicida. Pero era nuestra única opción. Estábamos sentados en la cabaña de Norma, una construcción pequeña rodeada de pinos a 2 horas de la ciudad. La noche había caído y la única luz provenía de una lámpara sobre la mesa de madera donde Eliseo desplegaba documentos, fotos y diagramas. Marcela Fuentes, la abogada que Norma había contactado, estaba con nosotros. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, mirada penetrante, vestida con traje sastre negro. Había revisado cada documento que Eliseo trajo con la meticulosidad de un cirujano. Esto es sólido, dijo finalmente. Hay un patrón claro. 7 víctimas en los últimos 12 años. Todas casadas con hombres entre 55 y 70 años. Todas las víctimas perdieron sus ahorros.
3 murieron en circunstancias sospechosas pero nunca investigadas a fondo. Damián Cortés aparece como representante legal en 6 de los 7 casos. Y Marcelo Estrada, aunque no aparece en documentos oficiales, está conectado personalmente con cada una de las mujeres involucradas. ¿Es suficiente para arrestarlos?, pregunté con esperanza. Marcela negó con la cabeza. Es suficiente para iniciar una investigación, pero no para condenas. Todo es circunstancial. Necesitamos evidencia directa, una confesión grabada, transferencias bancarias que demuestren el movimiento coordinado de fondos robados, comunicaciones entre los conspiradores discutiendo sus planes. Sin eso, un buen abogado defensor puede argumentar que son solo coincidencias. Por eso necesitamos que Adolfo regrese, dijo Eliseo. Todos me miraron. Sentí un frío recorrer mi columna. ¿Regresar? ¿Estás loco? Si regreso, Sandra gana. No si regresas bajo nuestros términos, explicó Eliseo inclinándose hacia adelante. Escucha, Sandra cree que tienes 2 opciones. Regresar como el esposo confundido y vulnerable, o permanecer escondido hasta que ella te declare muerto. Pero hay una tercera opción que ella no está considerando. Regresas, pero no a la casa. Regresas a un lugar público, con testigos, con abogada presente, y con un dispositivo de grabación oculto. Marcela asintió. Yo estaría contigo. Llamaríamos a Sandra y le diríamos que quieres encontrarte con ella para hablar. Lugar neutral. Un café. Un parque. Yo estaría en una mesa cercana. Tú llevarías un micrófono. El objetivo es hacerla hablar. Hacerla confesar. Las personas arrogantes cometen errores cuando creen que han ganado. Si Sandra piensa que has regresado derrotado, dispuesto a aceptar lo que ella diga, podría bajar la guardia. Es demasiado peligroso, intervino Norma. ¿Y si trae a esos hombres? ¿Y si intenta algo ahí mismo? No lo hará, dijo Eliseo con seguridad. No en público. No con una abogada presente. Ella es calculadora. Esperará el momento perfecto. Pero en esa conversación, si Adolfo hace las preguntas correctas, si la presiona sutilmente, ella dirá algo. Algo que podamos usar. ¿Y si no funciona?, pregunté. Mi voz temblaba. Entonces usamos el plan B, respondió Eliseo. Sacó otro documento. Damián es más débil que Sandra. Más nervioso. Tengo información de que tiene problemas de dinero. Deudas de juego. Si lo presionamos correctamente, si le ofrecemos inmunidad a cambio de testificar contra los demás, podría quebrarse. Marcela estudió el documento. Necesitaría autorización de la fiscalía para ofrecer un trato. Y para eso, necesito mostrarles que tenemos un caso sólido. Lo cual nos regresa al punto inicial. Necesitamos más evidencia. El silencio llenó la cabaña. Solo se escuchaba el crepitar de la chimenea y el viento entre los árboles afuera. Miré a cada persona en esa habitación. Norma, mi hermana, quien había dejado todo para ayudarme. Marcela, quien había aceptado un caso peligroso sin garantía de pago. Y Eliseo, un hombre destrozado por este mismo grupo, quien en lugar de rendirse había dedicado años a reunir evidencia esperando el momento de usarla. Lo haré, dije finalmente. Me reuniré con Sandra. Norma agarró mi mano. Adolfo, no tienes que. Sí tengo que hacerlo. No solo por mí, por todas las otras víctimas, por los hombres que murieron sin saber la verdad, por los que están siendo preparados ahora mismo como el siguiente objetivo. Esto tiene que terminar. Eliseo sonrió. Eres más valiente de lo que crees, Adolfo. Tu esposa eligió a la víctima equivocada esta vez. Marcela sacó su teléfono. Está bien. Hagámoslo bien. Mañana en la mañana llamaremos a Sandra. Le diremos que Adolfo quiere hablar. Que está confundido y asustado. Que necesita verla. Programaremos la reunión para mañana en la tarde. En el Café Central. Es público, tiene cámaras de seguridad, y conozco al dueño. Puedo asegurarme de que colabore si necesitamos el video después. Adolfo, tú llegarás primero. Yo estaré en una mesa al fondo con Norma. Eliseo, tú estarás afuera en un auto, observando cualquier cosa sospechosa. Si los hombres del restaurante aparecen, nos avisas inmediatamente. ¿Y qué le digo a Sandra?, pregunté. ¿Cómo la hago hablar sin que sospeche? Eliseo se inclinó hacia adelante. Le dices la verdad.
Parcialmente. Le dices que un extraño te asustó en el restaurante, que te dijo cosas horribles sobre ella, que entraste en pánico y huiste, que ahora te das cuenta de que fue ridículo, que estás avergonzado, que quieres arreglar las cosas. Apela a su ego. Hazla sentir que ganó, que tú eres el tonto confundido que ella está pintando ante el mundo. Y luego, continuó Marcela, empiezas a hacer preguntas. Preguntas inocentes. ¿Por qué insististe tanto en cambiar el testamento justo ahora? ¿Por qué consolidamos todas las cuentas? ¿Quién es realmente Damián para ti? ¿Por qué esos hombres estaban en el restaurante? Si ella está confiada, si cree que eres inofensivo, podría responder con verdades. O al menos con medias verdades que podemos usar. ¿Y si se niega a reunirse?, preguntó Norma. Entonces sabemos que sospecha algo, dijo Eliseo. Y pasamos al plan B inmediatamente. Pero no creo que se niegue. Sandra necesita controlarte. Necesita asegurarse de que estás bajo su poder. Una reunión en persona es exactamente lo que ella quiere. Solo que esta vez, las reglas del juego han cambiado. Pasamos las siguientes 2 horas preparando cada detalle. Marcela me entrenó en cómo hacer preguntas sin sonar acusatorio. Cómo mantener la calma incluso si Sandra decía cosas hirientes. Cómo detectar cuando ella estaba mintiendo versus cuando estaba siendo genuina. Eliseo me mostró el dispositivo de grabación. Era pequeño, del tamaño de un botón, con batería para 6 horas. Se fijaría en el interior de mi camisa, completamente invisible. Una cosa más, dijo Eliseo antes de que termináramos. Sandra va a intentar tocarte, agarrar tu mano, abrazarte. Es parte de su estrategia. Contacto físico para crear conexión emocional. Para hacerte bajar las defensas. No la rechaces bruscamente porque sospecharía. Pero tampoco te dejes manipular. Mantén distancia profesional. Recuerda que la mujer que conociste nunca existió. La mujer que estará frente a ti mañana es una actriz. Una depredadora. Una criminal. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba dormir esa noche en la pequeña habitación de la cabaña. ¿Cómo había sido tan ciego durante 36 años? ¿Cómo no vi las señales? Cada momento dulce, cada sonrisa, cada te amo, todo había sido una actuación calculada. Me había enamorado de un fantasma, de una ilusión cuidadosamente construida para extraer cada centavo de mi vida. Pero mañana, ese fantasma tendría que enfrentarse a la realidad. Y yo estaría listo. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté con el estómago revuelto y las manos sudando. Norma preparó café fuerte y tostadas, pero apenas pude tragar un bocado. Marcela llegó a las 9 en punto, con un maletín negro y expresión seria. Repasamos el plan una vez más. Cada detalle, cada contingencia. A las 10, ella marcó el número de Sandra desde su teléfono. ¿Señora Ramírez? Soy Marcela Fuentes, abogada. Represento a su esposo Adolfo. Su voz era profesional, neutral. Escuché la respuesta de Sandra por el altavoz. ¿Dónde está? ¿Está bien? He estado desesperada. La voz de Sandra sonaba quebrada, preocupada. Perfecta actuación. Está conmigo. Está confundido y asustado, pero físicamente bien. Quiere reunirse con usted para hablar. Hubo una pausa. Podía imaginar a Sandra calculando, procesando. Por supuesto. Dígame dónde y cuándo. Iré inmediatamente. Café Central. Hoy a las 3 de la tarde. Solo ustedes dos. Yo estaré presente inicialmente para asegurarme de que todo sea civil, pero luego les daré privacidad. ¿Privacidad? ¿Por qué necesita usted estar presente? La voz de Sandra cambió ligeramente, más cautelosa. Su esposo contrató mis servicios, señora Ramírez. Es mi deber proteger sus intereses. Pero le aseguro que solo quiere hablar. Aclarar las cosas. Entender qué pasó. Otra pausa. Está bien. A las 3. Allí estaré. Marcela colgó y me miró. Vendrá. Y está nerviosa. Lo cual es bueno. La gente nerviosa comete errores. Las horas siguientes fueron agonía pura. Me duché, me afeité, me puse la ropa que Norma había traído. Una camisa azul claro donde Eliseo fijó el dispositivo de grabación en el tercer botón. Pantalones de vestir grises. Me veía presentable. Normal. Como el Adolfo de siempre.
pero por dentro era un manojo de nervios. A las 2:30 salimos hacia la ciudad. Eliseo conducía su viejo sedán. Norma iba en el asiento del pasajero. Marcela y yo íbamos atrás. Nadie hablaba. La tensión era palpable. Cuando llegamos al café central, Eliseo estacionó media cuadra lejos con vista clara a la entrada. Marcela y Norma entraron primero y ocuparon una mesa al fondo, cerca de las ventanas. Yo esperé 5 minutos y luego entré. El café estaba moderadamente lleno. Parejas jóvenes. Estudiantes con laptops. Un hombre de negocios leyendo el periódico. Vida normal. Elegí una mesa cerca del centro, visible desde donde estaba Marcela, pero no demasiado cerca. Ordené un café que sabía que no tomaría. Y esperé. A las 3 en punto exactas, Sandra entró. Mi corazón se detuvo. Se veía impecable. Vestido gris elegante. Cabello perfecto. Maquillaje que ocultaba cualquier señal de estrés. Pero sus ojos me encontraron inmediatamente y en ellos vi algo que me heló la sangre. No era amor. No era preocupación. Era cálculo. Evaluación. Como un depredador midiendo a su presa. Caminó hacia mi mesa con pasos medidos. Adolfo. Su voz era suave, controlada. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. Gracias a Dios estás bien. Estaba tan preocupada. Recordé las palabras de Eliseo. Actúa vulnerable. Hazla sentir que ganó. Sandra, lo siento. Siento haberte asustado. No sé qué me pasó. Ella extendió su mano sobre la mesa, agarrando la mía. Sus dedos estaban fríos. Está bien, mi amor. Has estado bajo mucha presión. La jubilación es difícil. Te entiendo. Ese hombre en el restaurante. Dejé que mi voz temblara. Me dijo cosas horribles sobre ti. Sobre nosotros. Entré en pánico y... ¿Qué hombre? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un anciano. Estaba en la mesa de al lado. Me dio dinero y me dijo que huyera. Que mi vida estaba en peligro. Que tú. Hice una pausa como si me costara decirlo. Que tú no eras quien yo creía. Sandra rió. Fue una risa suave, indulgente, pero había algo forzado en ella. Adolfo, cariño. Algún loco te asustó. Probablemente un enfermo mental. Y tú, que has estado estresado, le creíste. Es comprensible. ¿De verdad crees que fue solo eso? ¿Qué más podría ser? Apretó mi mano. Llevamos 36 años juntos. ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿De verdad te conozco? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Vi un destello en sus ojos. Peligro. Pero luego su expresión se suavizó otra vez. Adolfo, estás hablando como ese loco del restaurante. ¿Qué es lo que realmente te está molestando? Respiré profundo. Era el momento. ¿Por qué insististe tanto en cambiar el testamento justo después de mi jubilación? Ya te lo expliqué. Para tener todo en orden. Es lo responsable. ¿Y por qué consolidar todas las cuentas? ¿Por qué tanto apuro? Su mano se tensó sobre la mía. Para simplificar nuestras finanzas. Adolfo, ¿qué estás insinuando? Nada. Solo intento entender. Porque ese hombre, Eliseo se llamaba, me dijo que conocía a tu patrón. ¿Qué haces esto? Que te casas con hombres mayores y esperas hasta que tengan acceso a su dinero de jubilación y entonces. Sandra retiró su mano bruscamente. Su rostro se transformó. La máscara de preocupación cayó y vi algo debajo. Algo frío y calculador. ¿Eliseo? Eliseo Vargas te habló. ¿Lo conoces? Fingí sorpresa. Es un viejo amargado que arruinó su propia vida y ahora culpa a otros. ¿Qué más te dijo? Que estuviste casada antes. Con un hombre llamado Hernán. Que murió y heredaste todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra me miraba con intensidad. Podía ver su mente trabajando, calculando su próximo movimiento. Finalmente habló, su voz más baja, más peligrosa. Investigaste mi pasado. Solo busqué respuestas. Sí, estuve casada antes. Y sí, Hernán murió. De un infarto. Algo completamente natural. Tenía el corazón débil. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Tiene que ver Damián?
¿Tu abogado que casualmente ha estado involucrado en múltiples casos de fraude matrimonial? Sus ojos se volvieron hielo puro. Cuidado, Adolfo. Estás hablando de cosas que no entiendes. Entonces ayúdame a entender. Ayúdame a entender por qué dos hombres entraron al restaurante esa noche mirándome como si fuera un objetivo. Ayúdame a entender por qué reportaste mi desaparición como si estuviera mentalmente inestable. Ayúdame a entender por qué siento que durante 36 años he estado viviendo con una extraña. Sandra se recostó en su silla. Una sonrisa fría apareció en sus labios. ¿Sabes cuál es tu problema, Adolfo? Que eres demasiado confiado, demasiado inocente, demasiado fácil. Fácil. Fácil de leer. Fácil de manipular. Fácil de controlar. Desde el primer día que te conocí, supe exactamente qué tipo de hombre eras. Solitario. Desesperado por amor. Trabajador pero sin ambición real. El tipo perfecto de hombre que daría todo por una mujer que le prestara atención. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Nunca me amaste? Amor. Se rió. El amor es un cuento de hadas para ingenuos como tú. Esto siempre fue un negocio, Adolfo. Un negocio muy lucrativo. Y tú eras la inversión perfecta. Estable, predecible, con buenos ahorros y una pensión generosa. Entonces todo fue mentira. Cada momento, cada beso, cada promesa. Actuación, dijo encogiéndose de hombros. Muy buena actuación, debo admitir. 36 años es mi récord personal. Pero finalmente llegó el momento de cobrar. Y habría sido una transición fácil si ese maldito Eliseo no hubiera metido su nariz. ¿Qué ibas a hacerme? Sandra se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Los hombres en el restaurante iban a seguirnos al estacionamiento. Ibas a sufrir un asalto violento. Trauma severo en la cabeza. Te habrían llevado al hospital donde un doctor muy amigable habría determinado que sufriste daño neurológico significativo. Yo habría obtenido poder legal sobre ti. Habría vaciado cada cuenta, vendido la casa, y luego, tristemente, habrías muerto por complicaciones. Y yo, la viuda destrozada, habría heredado todo. Limpio, simple, legal. Sentí náuseas, pero el dispositivo estaba grabando. Cada palabra, cada confesión. ¿Y Damián? ¿Marcelo? Son parte de esto. Equipo, dijo con orgullo. Damián maneja la parte legal. Marcelo entrena y coordina. Y hay otros. 7 de nosotras trabajando diferentes objetivos. Es un sistema perfecto. O lo era. Hasta ahora. Sus ojos brillaron peligrosamente. ¿Crees que porque grabaste esta conversación has ganado? ¿Crees que tu pequeña abogada allá atrás puede hacer algo? Señaló hacia donde estaba Marcela sin siquiera mirar. Sabía que estaba ahí desde que entré. Y sé que llevas un micrófono. No soy estúpida, Adolfo. Mi sangre se heló. Si sabías que estaba grabando, dije tratando de controlar el pánico en mi voz, ¿por qué confesaste todo? Sandra se recostó en su silla con una sonrisa que me revolvió el estómago. Porque una grabación sin contexto no significa nada, Adolfo. ¿Crees que un juez creerá una confesión tan conveniente? Mi abogado argumentará que yo estaba siguiéndote el juego. Que estaba tratando de calmar a mi pobre esposo paranoico diciéndole lo que él quería escuchar. Que fue una actuación para no alterarte más, dado tu estado mental frágil. Se inclinó hacia adelante. Tengo testimonios de 5 vecinos que dirán que has estado comportándote extraño. Tengo correos electrónicos que tú supuestamente enviaste con contenido incoherente. Tengo citas médicas programadas donde nunca apareciste, lo cual sugiere negación de tu deterioro. He construido tu perfil de demencia durante los últimos 6 meses, Adolfo. Esta grabación solo refuerza mi narrativa. Sentí que el mundo se me venía encima. Había sido tan ingenuo, tan estúpido al pensar que podíamos atraparla con algo tan simple. ¿Los correos? ¿Las citas médicas? Tú las falsificaste. Pruébalo. Su sonrisa se amplió. Cada documento tiene tu firma, tu dirección de correo electrónico, tu información. Y cuando los forenses digitales revisen tu computadora en casa, encontrarán todo ahí. Porque yo puse todo ahí. He tenido acceso a tu computadora durante años, mi querido esposo. Eliseo tiene documentos. Evidencia de tus otros matrimonios.
de las otras víctimas. Eliseo es un viejo amargado sin credibilidad. Su caso fue desestimado. Él firmó todos los documentos voluntariamente. No hay crimen en heredar de un esposo que murió naturalmente. No hay crimen en divorciarse de alguien que resultó ser abusivo. Cada una de mis anteriores relaciones tiene una explicación perfectamente legal. ¿Y Damián? ¿Y Marcelo? Cuando los investiguen, no encontrarán nada. Damián es solo un abogado haciendo su trabajo. Marcelo es un respetado psicólogo. Si acaso, ellos testificarán sobre tu inestabilidad mental, sobre cómo buscaste ayuda legal y psicológica porque estabas paranoico sobre tu propia esposa. Todo está tejido perfectamente, Adolfo, como una red de la que no puedes escapar. Miré discretamente hacia donde estaba Marcela. Ella había escuchado todo por el micrófono. Vi su expresión tensa. Ella también entendía lo que Sandra estaba diciendo. Habíamos caído en una trampa más elaborada de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué sigue?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasa ahora? Sandra miró su reloj. Ahora, te levantas y caminas hacia la salida conmigo. Tranquilamente, como el esposo arrepentido que finalmente ve razón. Afuera hay un auto esperando. Te llevaremos a una clínica privada donde recibirás la ayuda que tanto necesitas. Estarás sedado, cómodo, seguro. Y en unas semanas, cuando los papeles estén firmados y las transferencias completas, tendrás un accidente desafortunado. Quizás un intento de escape que termina mal. Quizás una reacción adversa a la medicación. Los detalles los decidirá Marcelo. Él es el experto. ¿Y si me niego? ¿Si grito aquí mismo? ¿Si le digo a todos lo que eres? Entonces causarás una escena. La gente verá a un hombre alterado, gritando acusaciones locas contra su preocupada esposa. Llamarán a la policía o a una ambulancia. De cualquier forma, termina sedado y bajo cuidado psiquiátrico. ¿Ves? No tienes movimientos ganadores, Adolfo. El juego terminó hace mucho tiempo. Solo que tú no lo sabías. Miré sus ojos fríos y entendí que estaba disfrutando esto. Después de 36 años de actuar, finalmente podía mostrar su verdadero rostro. Y ese rostro era el de un monstruo. Hay algo que no entiendes, Sandra, dije sorprendiéndome de lo calmada que salió mi voz. Eliseo no perdió todo. Sí, perdió su dinero. Sí, perdió su casa. Pero no perdió su propósito. Durante 5 años, él no solo reunió documentos sobre ti y tus cómplices. Reunió víctimas. Encontró a los otros hombres que destruiste. 3 de ellos siguen vivos. Y están dispuestos a testificar. Vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Estás mintiendo. Y hay algo más. Ese testamento que me hiciste firmar. Damián cometió un error. Un pequeño error de fechas que Marcela detectó. El documento está firmado 3 días antes de la cita que supuestamente tuvimos en su oficina. Un error administrativo, dirá él. Pero combinado con todo lo demás, es otra grieta en tu historia perfecta. No importa. Son detalles menores que... Y luego está Bernardo. Sandra se quedó completamente quieta. ¿Qué dijiste? Bernardo. El contador que trabajó con Damián hace 4 años. El que procesó las transferencias del caso de Hernán, tu primer esposo. Eliseo lo encontró. Y Bernardo guardó copias. Copias de transacciones que muestran cómo el dinero de Hernán fluyó hacia cuentas offshore. Cuentas a tu nombre. Cuentas que nunca declaraste. Evasión fiscal, Sandra. Eso sí es un crimen real con evidencia tangible. El rostro de Sandra perdió color. Bernardo firmó acuerdos de confidencialidad. Si habla, lo destruimos legalmente. Ya habló. Esta mañana, antes de que llegaras aquí, Marcela tiene su declaración. Y los documentos. Y una orden judicial que se está ejecutando en este preciso momento en las oficinas de Damián. Estaba mintiendo parcialmente. No teníamos toda esa evidencia todavía. Pero necesitaba desestabilizarla. Necesitaba que cometiera un error. Vi sus manos temblar ligeramente. Vi cómo sus ojos se movían hacia la puerta, calculando. Y entonces lo hizo. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Marcelo, tenemos un problema. Necesito que vengas al café central ahora. Y trae a los hermanos. Colgó y me miró con odio puro. Cometiste un error, Adolfo.
Un error fatal. Pudiste haber tenido una muerte pacífica. Ahora será diferente. ¿Me estás amenazando frente a todos estos testigos? No hay testigos. Solo una esposa preocupada llamando ayuda para su esposo inestable. Se puso de pie. No te muevas de esta silla. Marcelo estará aquí en 5 minutos. Pero yo también me puse de pie. No voy a ningún lado contigo. No. Su voz subió de volumen. Varios clientes nos miraron. Adolfo, por favor. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Lágrimas perfectas comenzaron a rodar por sus mejillas. Actuación magistral hasta el final. No me hagas hacer esto. No me hagas llamar a seguridad. Marcela se levantó de su mesa y caminó hacia nosotros. Señora Ramírez, mi cliente no irá a ningún lado con usted. Sandra se giró hacia ella. Usted no tiene autoridad aquí. Él es mi esposo. Está bajo mi cuidado. Él es un adulto competente que contrató representación legal. Y tenemos una orden de restricción temporal que se acaba de aprobar. No puede acercarse a él. ¿Orden de restricción? ¿Basada en qué? Basada en amenazas documentadas. Basada en el movimiento sospechoso de fondos. Basada en un patrón de comportamiento predatorio. Marcela sacó un documento de su bolso. Esta conversación ha sido grabada con pleno consentimiento de mi cliente en un espacio público. Y contrario a lo que usted cree, hay testigos. 3 meseros, el gerente, y las cámaras de seguridad del café que han capturado todo. Incluida su llamada a Marcelo, amenazando con traer refuerzos. Sandra miró alrededor. El gerente del café estaba en la entrada, bloqueándola. 2 meseros flanqueaban las salidas laterales. Y afuera, a través de las ventanas, vi luces azules y rojas. Policía. Eliseo llamó a la policía en el momento en que usted admitió planear mi asesinato, dije. Ellos han estado escuchando todo desde una unidad afuera. Y mientras estábamos aquí, ejecutaron la orden de cateo en tu casa y en la oficina de Damián. El rostro de Sandra se transformó en algo feral. Hizo un movimiento hacia su bolso, pero Marcela fue más rápida, agarrando su muñeca. No lo haría si fuera usted. La puerta del café se abrió. Entraron 4 oficiales. El primero, un sargento de rostro serio, se acercó. Sandra Ramírez. Ella no respondió. Solo me miraba con un odio tan intenso que podía sentirlo como fuego. Sandra Ramírez queda arrestada bajo sospecha de fraude, conspiración para cometer asesinato y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Sandra finalmente habló. Su voz era fría, venenosa. Esto no termina aquí, Adolfo. Tengo recursos, contactos. Saldremos. Y cuando lo hagamos. Cuando lo hagan, interrumpió una voz desde la puerta, yo estaré esperando. Era Eliseo. Y esta vez, tengo todo. Cada documento. Cada víctima. Cada transacción. Pasé 5 años preparándome para este momento. Tu reino de terror terminó, Sandra. Se la llevaron. Mientras salía esposada del café, todos los clientes observaban en silencio. 36 años de mi vida. 36 años con una mentira. Pero al menos ahora era libre. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia explotó en todos los noticieros locales. Red de fraude matrimonial desmantelada después de años de operación. Las fotos de Sandra, Damián y Marcelo aparecían en cada canal, en cada periódico. Yo me convertí, involuntariamente, en el rostro de las víctimas que finalmente habían encontrado justicia. Marcela trabajó incansablemente. La orden de cateo en la oficina de Damián reveló exactamente lo que esperábamos. Archivos digitales con perfiles de objetivos potenciales. Hombres mayores, solitarios, con ahorros sustanciales. Había fotos, historiales financieros, incluso notas sobre vulnerabilidades emocionales. Era escalofriante, como un catálogo de casa donde nosotros éramos las presas. En la casa que compartí con Sandra durante décadas, los forenses encontraron algo aún peor. Un cuarto cerrado en el sótano que yo nunca supe que existía. Dentro había documentos de identidad falsos, pasaportes con su foto pero diferentes nombres, y lo más perturbador, un diario. Página tras página donde Sandra documentaba meticulosamente cada etapa de su relación conmigo. No como recuerdos amorosos, sino como reportes clínicos.
Día 847. Adolfo cada vez más dependiente emocionalmente. Aislamiento de familia completo. Objetivo cumplido. Día 2.190. Convencido de consolidar cuentas bancarias. Acceso total asegurado. Era como leer el manual operativo de mi propia destrucción. Bernardo, el contador, efectivamente existía. Y cuando Marcela lo contactó con inmunidad garantizada, se derrumbó. Confesó todo. Las transferencias offshore. Los documentos falsificados. Las comisiones que recibía cada vez que un caso se completaba exitosamente. Había procesado transacciones por más de $3 millones en los últimos 8 años. Dinero robado de hombres como yo. Hombres que confiaron en la mujer equivocada. Pero lo más impactante fue cuando Eliseo reunió a las otras víctimas. Resultó que no eran solo 3 sobrevivientes. Eran 6. 6 hombres que habían perdido todo pero seguían vivos, escondidos, avergonzados, creyendo que habían sido los únicos lo suficientemente tontos como para caer en la trampa. Nos reunimos en la oficina de Marcela una tarde lluviosa. Era una escena surrealista. Hombres de entre 55 y 75 años, todos con la misma mirada. Esa mezcla de dolor, vergüenza y alivio de finalmente poder contar su historia. Uno de ellos, un hombre llamado Hernán, no el primer esposo de Sandra sino otra víctima con el mismo nombre, había perdido todo hace 3 años. Me casé con una mujer llamada Jessica, contó con voz quebrada. 18 años juntos. Un día, desperté en un hospital sin memoria de cómo llegué ahí. Me dijeron que había intentado suicidarme, que había dejado una nota. Pero yo nunca escribí esa nota. Nunca quise morir. Mientras estaba hospitalizado, Jessica vendió nuestra casa, vació nuestras cuentas, y desapareció. Cuando salí, no tenía nada. Ni hogar. Ni dinero. Ni siquiera mi dignidad porque todos pensaban que estaba loco. Otro, un señor callado llamado Bernardo, había sufrido algo similar con una mujer llamada Angélica. Ella me convenció de que tenía Alzheimer temprano. Me llevó a doctores que confirmaban su diagnóstico. Me hizo firmar documentos dándole poder legal completo. Cuando finalmente me di cuenta de que no estaba enfermo, que todo había sido una farsa, ya era demasiado tarde. Ella había desaparecido con $200,000. Cada historia era una variación del mismo horror. Mujeres encantadoras que entraban en sus vidas. Años de construcción de confianza. Aislamiento gradual de familia y amigos. Y finalmente, el golpe. Rápido, brutal, devastador. Damián aparecía en casi todos los casos. Marcelo, el psicólogo, había evaluado a varios de ellos, diagnosticando convenientemente demencia o inestabilidad mental justo cuando se necesitaban esas evaluaciones. Eran un equipo, explicó Eliseo mientras revisábamos toda la evidencia compilada. Marcelo seleccionaba los objetivos y entrenaba a las mujeres. Les enseñaba psicología de manipulación, cómo crear dependencia emocional, cómo detectar vulnerabilidades. Damián manejaba todo el aspecto legal, asegurándose de que los documentos fueran técnicamente válidos aunque moralmente repugnantes. Y las mujeres, 7 de ellas que hemos identificado hasta ahora, ejecutaban el plan. Cada una manejaba 1 o 2 objetivos simultáneamente. Era una operación industrial. Marcela golpeó la mesa. Lo que me enfurece es cuánto tiempo operaron sin consecuencias. Dejaron un rastro de hombres destruidos. 3 víctimas que murieron en circunstancias sospechosas pero nunca investigadas apropiadamente. Familias que perdieron a sus padres, hermanos, tíos. Y todo por avaricia. ¿Qué va a pasar con ellos ahora?, preguntó Hernán. ¿Realmente van a ir a prisión o encontrarán alguna forma de escapar? Van a prisión, respondió Marcela con certeza. Tenemos evidencia sólida. Documentos financieros. Testimonios de múltiples víctimas. Grabaciones. El diario de Sandra es particularmente condenatorio porque muestra premeditación y patrón de comportamiento. Damián ya está negociando un acuerdo. Quiere testificar contra los demás a cambio de una sentencia reducida. Y Marcelo, bueno, su consulta privada fue una fachada para reclutar y entrenar estafadoras. Los cargos contra él incluyen conspiración, fraude y contribución a múltiples delitos graves. ¿Y las otras mujeres?, pregunté. Dijiste que había 7. 4 ya están arrestadas. Jessica, Angélica, Susana y una llamada Norma, sin relación con tu hermana. Las otras 3 desaparecieron.
probablemente alertadas cuando arrestamos a Sandra. Pero tenemos órdenes de aprehensión internacionales. No pueden esconderse para siempre. Pasamos las siguientes semanas dando testimonios. La fiscalía construyó un caso masivo, rico en detalles, imposible de refutar. El juicio, cuando finalmente comenzó 3 meses después, fue un espectáculo mediático. La sala estaba llena de prensa, víctimas, familias. Sandra entró con traje elegante y expresión impasible. Incluso ahora, incluso enfrentando décadas en prisión, mantenía esa compostura escalofriante. Durante el juicio, escuché cosas que me revolvieron el estómago. Expertos testificaron sobre el nivel sofisticado de la operación, cómo usaban técnicas de lavado de cerebro para aislar a sus víctimas, cómo estudiaban psicología para explotar debilidades específicas. Un psicólogo forense explicó que Sandra mostraba rasgos de psicopatía, incapacidad de empatía, encanto superficial, manipulación calculada. No era simplemente una criminal, era un depredador humano. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con las piernas temblorosas. Miré a Sandra. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear, sin remordimiento, sin nada humano en esos ojos. Conté mi historia. Los 36 años. La advertencia de Eliseo. Mi escape. La confrontación en el café. Cuando terminé, el fiscal me preguntó algo que me tomó desprevenido. Señor Ramírez, después de todo lo que vivió, ¿puede decirnos cómo se siente ahora? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Me siento engañado, respondí lentamente. Traicionado en la forma más profunda posible. Pero también me siento afortunado. Porque a diferencia de otros hombres que no tuvieron oportunidad de escapar, yo sí la tuve. Y me siento responsable. Responsable de asegurarme de que esto nunca le pase a nadie más. Cuando bajé del estrado, pasé junto a Sandra. Ella susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. Fuiste el único que escapó. Debí haberte eliminado esa primera noche. Escalofríos recorrieron mi espalda. Ni siquiera ahora, enfrentando su propia destrucción, sentía remordimiento. Solo lamentaba no haber terminado el trabajo. El veredicto llegó después de solo 2 días de deliberación. Culpable en todos los cargos. Sandra recibió 45 años sin posibilidad de libertad condicional por 25. Damián, quien testificó contra los demás, recibió 20 años. Marcelo recibió 35. Las otras mujeres arrestadas recibieron sentencias entre 15 y 30 años dependiendo de su nivel de participación. Cuando el juez dictó la sentencia, Sandra finalmente mostró emoción. No tristeza, no arrepentimiento. Furia, pura furia de haber sido atrapada, de haber perdido. Mientras la sacaban de la sala, gritó algo que quedó grabado en las actas del tribunal. Hay más. Creen que nos atraparon a todos, pero hay más. Esta operación es más grande de lo que imaginan. Sus palabras resonaron en mi mente por días. ¿Cuántas otras Sandres existían? ¿Cuántos otros hombres estaban siendo casados en este preciso momento sin saberlo? 6 meses después del juicio, finalmente pude respirar. Las pesadillas habían disminuido, aunque no desaparecido completamente. Aún despertaba algunas noches sudando, creyendo que Sandra estaba de pie junto a mi cama, sonriendo con esa expresión fría que ahora asociaba con ella. Pero eran cada vez menos frecuentes. La terapia ayudaba. Hablar con otros sobrevivientes ayudaba más. Eliseo se convirtió en algo más que el hombre que salvó mi vida. Se convirtió en mi amigo. Nos reuníamos cada semana en un café diferente, nunca el mismo 2 veces. Era su superstición. Lugares nuevos, comienzos nuevos, decía. Me contó su historia completa. Cómo había perdido no solo su dinero sino también a su hija, quien dejó de hablarle porque creyó las mentiras de su exesposa. Cómo había contemplado el suicidio múltiples veces. Como la idea de exponer a esas personas fue lo único que lo mantuvo vivo. Tú me diste propósito de nuevo, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Durante 5 años, reuní evidencia sin saber si alguna vez serviría de algo. Advertí a 3 hombres antes que a ti. Ninguno me creyó. Todos pensaron que era un loco paranoico. Tú fuiste el primero en escuchar. El primero en actuar. Y gracias a eso, finalmente logramos lo que parecía imposible. No lo logré yo solo, respondí. Fue Norma, Marcela, Bernardo, todos los que tuvieron el coraje de hablar.
Pero tú fuiste la chispa, el catalizador. Sin ti, Sandra seguiría casando. Damián seguiría falsificando documentos. Marcelo seguiría entrenando depredadoras. Eliseo miró por la ventana. He estado pensando. Las palabras de Sandra en la corte. Sobre que hay más. Yo también he pensado en eso. Marcela está investigando. Usando los contactos de Marcelo, ha identificado al menos 3 operaciones similares en otras ciudades. Más pequeñas, menos sofisticadas, pero siguiendo el mismo patrón. Mujeres jóvenes cazando hombres mayores con dinero. ¿Qué podemos hacer? Eliseo sacó un folder de su bolso. Podemos advertir. Crear conciencia. He estado trabajando con una organización sin fines de lucro. Protección para adultos mayores se llama. Quieren que compartamos nuestras historias públicamente. No para buscar lástima, sino para educar. Para que otros hombres reconozcan las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Miré el folder. Contenía borradores de folletos, presentaciones, propuestas para seminarios comunitarios. ¿Quieres que hablemos públicamente sobre lo que nos pasó? Sé que es difícil. La vergüenza es real. Yo también la sentí durante años. Pero esa vergüenza es exactamente lo que estos criminales cuentan. Cuentan con que sus víctimas sean demasiado avergonzadas para hablar. Demasiado orgullosas para admitir que fueron engañadas. Si rompemos ese silencio, si mostramos que cualquiera puede ser víctima, salvamos vidas. Pensé en los otros hombres en aquella reunión. Hernán, quien perdió todo. Bernardo, quien casi pierde su cordura. Los 3 que habían muerto sin saber la verdad. Lo haré, dije finalmente. Pero con una condición. No solo hablo de Sandra. Hablo de las señales que ignoré. Los momentos donde pude haberme dado cuenta. Porque no quiero que me vean como víctima pasiva. Quiero que aprendan de mis errores. Eliseo sonrió. Eso es exactamente lo que necesitamos. Los meses siguientes fueron transformadores. Di charlas en centros comunitarios, iglesias, grupos de jubilados. Al principio era doloroso. Revivir cada detalle. Ver la lástima en los ojos de la audiencia. Pero gradualmente algo cambió. La lástima se convirtió en comprensión. La vergüenza que sentía se convirtió en propósito. Cada vez que un hombre se acercaba después de una charla y decía gracias por compartir, esto me abrió los ojos. Sentía que mi dolor no había sido en vano. Norma, mi hermana, también se involucró. Ella hablaba desde la perspectiva de familia. Como las señales son visibles para los seres queridos pero difíciles de comunicar sin parecer entrometido. Como el aislamiento es la primera gran señal de advertencia. Si alguien que amas de repente deja de contactar a familia y amigos, pregúntate por qué, decía en cada presentación. No es solo envejecimiento. No es solo que está ocupado. Podría ser manipulación sistemática. Marcela continuó su trabajo legal, pero también se especializó en casos de abuso financiero de adultos mayores. Ganó caso tras caso, creando precedentes legales que hacían más difícil para criminales como Sandra operar. Cada victoria en la corte es una muralla más alta que tienen que escalar, me explicó. Estamos cambiando las leyes, haciendo que las instituciones financieras sean más vigilantes, requiriendo más protecciones para transacciones grandes involucrando ancianos. Recuperé mi casa después de meses de batallas legales. Todo lo que Sandra había transferido fue revertido. Mis cuentas bancarias restauradas. Mi pensión protegida. Pero no pude vivir ahí. Demasiados recuerdos. Demasiados fantasmas. La vendí y compré un apartamento pequeño en un edificio donde vivían otros jubilados. Un lugar nuevo. Un comienzo nuevo. Conocí a mis vecinos. Jugábamos cartas los jueves. Organizábamos cenas comunitarias los domingos. Y cuando uno de ellos, un viudo llamado Roberto, mencionó casualmente que había conocido a una mujer maravillosa en línea que parecía demasiado buena para ser verdad, todos nos pusimos en alerta. Le pedimos que nos la presentara, que nos dejara conocerla. Investigamos su perfil. Y efectivamente, encontramos inconsistencias. Fotos robadas de internet. Historia laboral que no cuadraba. Roberto estaba dolido, pero agradecido. Me salvaron de cometer el mayor error de mi vida, dijo. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de la prisión donde Sandra cumplía su sentencia. Mi primer instinto fue quemarla sin leer. Pero la curiosidad venció.
La abrí con manos temblorosas. Adolfo, comenzaba. Sin querido. Sin formalidades. No espero que me perdones. No voy a pedirlo. Pero quiero que sepas algo. De todos los hombres con quien trabajé, tú fuiste el único que casi me hace sentir algo real. No amor. No soy capaz de eso. Pero algo parecido a respeto. Eras más inteligente de lo que pensé. Más fuerte. Merecías algo mejor que lo que te di. No cambia nada. Haría todo de nuevo si pudiera. Pero pensé que debía saberlo. La carta no estaba firmada. La leí 3 veces. Busqué remordimiento entre las líneas. No lo encontré. Solo reconocimiento frío de una verdad. Ella era incapaz de amor genuino. Y en su mundo retorcido, admitir que sentía algo cercano al respeto era lo más cerca que llegaría a una disculpa. Quemé la carta. No necesitaba su respeto. No necesitaba su reconocimiento. Lo único que necesitaba era la certeza de que estaba encerrada y no podría lastimar a nadie más. Hoy, 2 años después de aquella noche en el restaurante cuando Eliseo salvó mi vida, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento. El sol se ponía sobre la ciudad. Una ciudad que continuaba girando, llena de vidas, historias, dramas silenciosos desarrollándose en cada ventana iluminada. Pensé en el hombre que era hace 2 años. Ingenuo. Confiado, desesperado por amor al punto de ignorar señales obvias. Ese hombre estaba muerto. En su lugar quedaba alguien diferente, más sabio, más cauteloso, pero no cínico, no roto, sobreviviente. Mi teléfono sonó. Era Eliseo. ¿Listo para la charla de mañana? Listo, respondí. Bien. Este grupo es grande. Más de 200 personas. Tendremos impacto. Siempre lo tenemos. Colgué y miré el atardecer. Había perdido 36 años de mi vida con una mentira. Había estado a horas de perder todo, incluida mi vida. Pero había sobrevivido. Y ahora, cada día que ayudaba a otra persona a reconocer las señales, cada vez que salvábamos a alguien de un destino similar, convertía mi tragedia en algo significativo. Sandra había dicho que era demasiado confiado. Demasiado inocente. Demasiado fácil. Tal vez tenía razón, pero también había subestimado algo. Mi capacidad de adaptarme, de aprender, de convertir dolor en propósito. Cerré la puerta de mi balcón y entré al apartamento. Las paredes estaban decoradas con fotos de mi nueva vida. Norma y yo en una cena. Eliseo y yo en una conferencia. Los otros sobrevivientes en nuestra reunión mensual. Marcela sosteniendo un certificado de reconocimiento por su trabajo. No era la vida que había imaginado. No era la jubilación tranquila con viajes románticos y atardeceres compartidos que soñé. Era algo diferente, algo más difícil, pero también algo más real, más auténtico, más mío. Me serví un vaso de agua y brindé solo, hacia mi reflejo en la ventana, por los sobrevivientes, por los que no tuvieron la oportunidad de escapar, y por los que todavía no saben que necesitan escapar. Bebí y sonreí. Por primera vez en décadas, tal vez en toda mi vida, la sonrisa era genuina. No actuada. No forzada. No por complacer a alguien más. Era mía. Y nadie podría quitármela nunca más.